¿Está llegando el invierno a los mercados? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Michael Burry predijo el colapso de las hipotecas en 2008 y en los últimos meses ha estado pronosticando otro gran crash en los mercados. ¿Tendrá razón? ¿Cuáles son sus fundamentos? Además de un análisis, te dejo mis conclusiones acerca de lo que pienso sobre las predicciones de Michael Burry sobre un gran crash que se estaría formando. Desde la época que Barry hizo fortunas pronosticando el crash inmobiliario de 2008, se ha convertido en un estadista del mercado escuchado por muchos inversores. Últimamente es portador de malas noticias, las cuales ha estado entregando durante los últimos meses, especialmente a través de su cuenta de Twitter. Michael Barry saltó a la fama después de que la película de 2015 The Big Short mostrara su apuesta por el colapso de las hipotecas de alto riesgo que desencadenó la crisis financiera de 2008. El inversionista, un tiempo atrás, liquidó toda su cartera de acciones de Estados Unidos y viene diciendo que lo peor para la economía todavía está por venir, ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró en varias oportunidades que el Banco Central continuaría aumentando las tasas de interés de manera agresiva para combatir una inflación que no cede. ¿Crees que la situación actual de Estados Unidos es parecida a la de 2008? Déjame tu comentario. Como les vengo diciendo en muchos de mis videos, este endurecimiento monetario podría conducir a un aterrizaje forzoso de la economía, en otras palabras, una recesión. Mientras tanto, Barry constantemente nos tira datos que refuerzan su postura, como por ejemplo, los saldos netos de crédito al consumo están aumentando a tasas récord, ya que los consumidores eligen la violencia en lugar de reducir sus gastos frente a la inflación. ¿Recuerdas el problema del exceso de ahorros? No más. El helicóptero del COVID enseñó a las personas a gastar nuevamente y es adictivo. Se acerca el invierno, publicó Barry en Twitter durante agosto. Incluyó también un gráfico de Bloomberg que muestra que los préstamos de los consumidores estadounidenses aumentaron en 40.2 billones de dólares en junio con respecto al mes anterior. Este fue el segundo aumento más grande de la historia según datos de la Reserva Federal. El se acerca el invierno no habla específicamente del clima en sí, sino que parece referirse a la serie de HBO Game of Thrones. Los personajes usaban la frase como advertencia de que vendrían tiempos muy difíciles. Es por ello que Barry tomó la decisión de abandonar Wall Street y centrar sus apuestas en Asia. ¿Inviertes en Asia o tienes miedo de lo que pueda hacer Xi Jinping? Déjame tu comentario. El último informe trimestral remitido por Barry al supervisor de mercado estadounidense, la SEC, refleja que el gurú de Wall Street cerró todas sus posiciones en largo en activos estadounidenses al cierre del primer semestre. Su fondo de inversiones, Zion AM, con un patrimonio de unos 220 billones de dólares, únicamente tenía invertidos 62 billones en junio. Barry mostró su pesimismo después de compartir en Twitter que la tontería había vuelto a los mercados. El que también es neurólogo publicó un tuit en el que se aseguraba que después de 1929, del 2000 y del 2008, la tensión de la tontería que transformó a los toros en burbujas desapareció completa y absolutamente, pero la tontería familiar de la era del COVID aún no ha muerto, como en 2001, antes de Enron, antes del 11 de septiembre y antes de las .com. Asimismo, el millonario inversor insiste en que no hemos tocado fondo todavía y aterroriza a las empresas e inversores con su pronóstico sobre el mercado de valores. Semanas atrás, en su cuenta de Twitter, emitió las palabras que nadie quería leer. Todavía no hemos tocado fondo. En otro tuit, Barry señaló caídas en las criptomonedas, acciones de memes y SPAC, y vinculó las caídas del mercado en el 2000 y 2008 con lo que ve venir este año. Crash de las cripto, listo. Crash de acciones memes, listo. SPAC crash, hecho. Inflación, listo. 2000, listo. 2008, hecho. 2022, listo. Según el profesional, el desplome catastrófico está en pleno desarrollo y advirtió especialmente a los inversores especuladores. ¿Te está gustando lo que ves y escuchas? Entonces dame un premio y suscríbete. Asimismo, Michael Barry defiende que la economía de Estados Unidos está siendo impulsada por los consumidores que abren sus alcancías y podrían capitular una vez que sus ahorros se agoten a finales de este año, en otro tuit de unos meses atrás. El ahorro personal en Estados Unidos cayó a niveles de 2013, la tasa de ahorro a niveles de 2008, mientras que la deuda de las tarjetas de crédito creció a un ritmo récord de vuelta al pico anterior a la crisis del COVID.
A pesar de todos esos billones de dinero arrojados en sus regazos, se avecina una recesión de consumo y más problemas en los informes de ganancia de las empresas. Barry nos quiere decir que los consumidores podrían continuar endeudándose una vez que sus cuentas de ahorro estén vacías, teniendo el gobierno federal de Joe Biden como única alternativa realizar más gastos financiados con deuda para mantener la economía a flote, y acentúa que este comportamiento de la gente podría empujar a la economía estadounidense a una recesión del consumo y más problemas en los reportes de ganancia de las empresas. No te pierdas lo mejor, acá vienen las conclusiones. No sé si tendremos un crash como el de 2008 en la actualidad, pero algunos datos del mercado inmobiliario no son alentadores. La semana pasada, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos cayeron por octavo mes consecutivo a 4,7 millones en septiembre, el nivel más bajo desde mayo de 2020. Puede que haya similitudes con la situación de 2008, pero creo que los bancos se encuentran en una posición más fuerte que en 2008, con finanzas más saludables. Más allá de que el mercado inmobiliario no se ve bien, personalmente considero que esta crisis es diferente a 2008. Actualmente el gran problema es la inflación, no el mercado inmobiliario o bancario. Recuerden que en 2008 la inflación fue menor al 4% y actualmente es más del doble, la mayor de los últimos 40 años. Respecto a la decisión de Barry de refugiarse en Asia, creo que también no trae certezas. Recuerden que, como les vengo diciendo en videos anteriores, China se encuentra también en una posición delicada, con muchos inconvenientes en su economía. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo que veas el video que te dejo en pantalla. Respecto a nuestra conducta como inversores, creo que son tiempos para tener paciencia y cautela, revisar cuánto dinero tenemos disponible para invertir y comprar escalonadamente de manera proporcional a nuestros fondos. En mi caso, no cuento con dinero ilimitado, por lo que mi estrategia es esperar un poco más para empezar a comprar porque noto que el daño en la economía estadounidense aún no está completamente materializado, ya que, entre otras cosas, todavía no vimos un gran deterioro en las ganancias de las empresas y el mercado laboral sigue fuerte. ¿Tú ya empezaste a comprar o estás esperando? Déjame tu comentario. Si te quedaste hasta acá te mereces un aplauso. Ahora, si te suscribes, traigo las trompetas.